algunos tantos conocidos de Oscar, de nosotros, por parte de la Asociación Cultural Fénix, que hay muchos compañeros presentes, y quiero comenzar con contarles de que mi función ahora va a ser agregar un par de anécdotas sobre lo que compartimos con Oscar. El maestro Oscar Soriano, yo lo conocí en 1989 en una exposición que organizó la comuna de Sodertälje, que se llamó Encuentros al Mundo, Mundos de Encuentro. Es una exposición que juntó audazmente el intendente Göran Drugge para realizar. Per Drugge, Göran Drugge es un colega que también participó, que está presente, bienvenido. Y esa exposición juntó como 25 artistas de diferentes países de todo el mundo que vivían en Suecia. Fue un proyecto muy audaz, porque en ese entonces era muy difícil para los plásticos y para los escritores. No siendo así para los músicos, que tenían una posibilidad mayor de poder mostrar y de participar en eventos donde podían ellos hacer su música. Eso no tuvimos nosotros la oportunidad de hacerlo, y entonces creábamos espacios para poder exponer. Espacios que creamos con la Asociación Cultural Fénix y en colaboración con el colega Ricardo Donoso, que más tarde nos contará cómo él empezó su audaz aventura creando un salón de arte en un suburbio, en una fábrica, y que también, por supuesto, conoció a Oscar. Yo quiero comenzar con esta imagen, y yo solamente voy a agregar un par de anécdotas, ya que el excelente video de Camilo y Marta nos ha realmente dado un panorama sobre lo que fue la vida y la obra de Oscar. Y entonces yo me voy a tal vez a concentrar en algunos acontecimientos y en un par de anécdotas sobre que compartió Oscar conmigo. No sé qué dice, como vimos allá. El taller del artista es una sala de operación donde solamente él sabe dónde está cada bisturí, perdón, cada pincel, cada pigmento y cada solución, ya sea de óleo o de agua. A Oscar, como ya lo dijo Camilo, le encanta la pintura al aire libre, lo que le llamamos el paisaje rural, y sale con su caballete a pintar, y todavía se sitúa en un lugar, así sea en el campo o en una ciudad, y trabaja su pintura. Él se enmarca en este periodo más o menos hasta el 2000, según yo tengo datos, en lo que tradicionalmente se conoce como el cuadro como pantalla. Es una pantalla para ver pedazos de la realidad, representaciones de la realidad. Ese es un concepto donde el artista, en este caso Oscar, hace una mezcla entre la escuela europea occidental impresionista y con algunos enganches con el expresionismo también europeo, y más que todo el alemán. Entonces él se motiva mucho, y sus influencias son bastante clásicas en ese sentido. Pero en el año 1996 sucede algo que determina mucho el futuro de la obra de Oscar, y es cuando le dan un premio que se llama la Representación de Estocolmo, y se motiva con que Oscar le dan un diploma y un premio en una cierta cantidad de dinero, el Consejo de Cultura de Estocolmo, y la motivación es porque hay una representación metropolitana vital que mantiene una sensación contemporánea y está conectada a la tradición colorista sueca. Este es un momento determinante para la obra de Oscar, porque lo introducen automáticamente en el mundo del arte sueco, lo institucionalizan en el sentido de que le dan un reconocimiento, y ya entra en esta tradición que, como ellos mismos dicen, es un colorista de corte sueco.
Yo estoy seguro que fue este cuadro el que fue el premiado, aunque con François hemos conversado si fue este o si fue el semáforo. Yo sigo creyendo que fue este cuadro. Y que son representaciones de Estocolmo. Luego les voy a mostrar rápidamente paisajes urbanos. Sale con su caballete y, como les decía anteriormente, se coloca, se sitúa y hace una representación, hace un retrato de lo que ve. Hasta este momento no hay una interpretación totalmente libre de lo que es el paisaje, sino que simplemente él se mantiene en una tradición del lenguaje plástico occidental de corte, yo me atrevo a decir, español y francés, más que todo francés. Aquí tengo una imagen que me compartió Rafael Alemán, uno de los compañeros de la Asociación Cultural Fénix, en una de las últimas visitas que hizo a España, donde salió a pintar. Él, en vez de bañarse y asolearse, pintaba. Y eso es también parte de... bueno, antes de pasar a esto, el cuadro, el paisaje, que es parte de la colección del Instituto Cervantes, lo pintó en una ocasión, yo creo que fue en el 99, cuando me llamó y me dijo: ¿qué estás haciendo? No, no estoy haciendo nada. Bueno, vamos a Hellas Gordon. Y bueno, vamos. Entonces, en nuestras discusiones anteriores, yo le decía: mira, yo no salgo a pintar a la calle ni al campo, a mí me gusta trabajar en el taller. Entonces él me dice: bueno, no, pues vamos, y tú puedes ponerte a pescar. Le dije: bueno. Fuimos a Hellas Gordon un día como a las 10 de la mañana, no me acuerdo si era empezando el otoño, y entonces Oscar, pues claro, caminamos y encontró un lugar y dijo: aquí pinto. Bueno, muy bien. Yo me ubiqué en algún lado por ahí y no me acuerdo también, yo daba una caña de pescar, me llevaba un libro, música, el almuerzo en una caja, en fin, vino, una caja de vino, que más adelante les voy a contar más de esta anécdota. Y el cuadro lo sacó de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Y una vez ya estaba listo, bueno, yo también un poco cansado de estar ahí. Oye, ya nos vamos, ¿no? Porque mira, ya de las 10 son 8 horas ya. Y, no, que falta. Y rum más le ponía. Y al final, pues bueno, empaquetó el cuadro en un plástico negro y me dijo: bueno, me lo llevo así y en el taller remato. Bueno, perfecto. En el 96... después del premio que le otorgaron y que les mostré anteriormente, a mí me dice Oscar: mira, para el año 2000 voy a tener 2000 cuadros. Si lo logró o no, yo creo que sí, yo creo que inclusive sobrepasó esa cantidad. El año 2000 fue de gran importancia para su obra y para él como persona. Yo ahí no les voy a hacer demasiada análisis desde el punto de vista del estilo, sino más bien me salto aquí a algo que pasa en el 2000 y que, como les dije anteriormente, es muy importante para Oscar porque lo introducen al mundo del arte contemporáneo sueco. Y el crítico, en primer lugar, la galería muy prestigiada, Suomi, que quedaba en Greggatan, en la zona de Östermalm, le concede un tiempo para exponer. O sea que el premio del 96 va a generar ciertos logros en su desarrollo artístico y en su promoción de la obra. El crítico en ese entonces muy conocido, Lars-Erik Selin, no les voy a leer toda la reseña, pero sí una parte que es muy importante para comprender más la pintura de Oscar. Los pinos suecos pintados por Oscar Soriano, nacido en La Habana, se vuelven particularmente temperamentales, pero aún conserva tanto de su identidad nórdica que no pueden confundirse con nada más que árboles del norte. Y los pinos toman prestado mucho de la combinación de colores apagados y ardientes de los viñedos españoles. Pintura nórdica con temperatura elevada, dice este famoso crítico Lars-Erik Selin en uno de los más grandes periódicos, como todos sabemos, de Estocolmo.
Óscar es un maestro de la pincelada irregular, como ya creo que hemos observado, a veces gruesa, maestro de la pastosidad del color y el modeleo de la forma para crear atmósfera. Este cuadro se llama El árbol morado, y en este método de trabajo entre el impresionismo y el expresionismo, si es que vamos a hablar de estilos, capturar la luz es uno de los pilares fundamentales. O sea, el artista se esfuerza por lo que él considera que es captar la luz. Al captar la luz, el artista también tiene que pensar en su contrario, o sea, las sombras, y entonces así es como se crea la atmósfera en una superficie bidimensional. Esto es ejemplo de los árboles estos temperamentales que dice el crítico sueco. En el 2000 también me cuenta mi Óscar, he hablado con una bodega de España y que me quieren hacer una caja de vino y quieren que, bueno, que yo haga un cuadro. Entonces la caja de vino es la que está ahí, que amablemente François Landin nos ha prestado, que ya tiene un carácter museográfico, creo yo, aunque no sé si todavía tiene el contenido. Muchas de esas cajas consumimos con mucho entusiasmo, muchos de los que estamos aquí presentes. Entonces Óscar realmente logró capturar la atmósfera española. El hecho de que la obra de arte también se centre en una mujer es preciso y muy revelador, ya que todas las enólogas de bodegas Navarro López son mujeres, dijo Jana Earl, que era la directora de marketing que representaba a las bodegas Navarro López en ese entonces. En otra oportunidad Óscar me llama, creo que fue a finales del 99, porque estaba mucho con que el paisaje y conmigo y discutir sobre si es una pantalla o no es una pantalla el cuadro, en fin, y me dice, ven, que te quiero mostrar algo. Y Óscar y yo tuvimos una relación muy estrecha, muy larga, no solamente como amigos, sino como colegas, de discusiones sobre qué es la pintura y por qué se pinta. Inclusive fuimos profesores en algunas escuelas, pero ya Ricardo nos contará más adelante. Y Óscar me dice, mira, este es mi Monet. Y bueno, pues yo me quedé sorprendido porque es más que un Monet, siguiendo esa tradición, como les decía anteriormente, clásica de la pintura europea. Pero aquí pasa algo muy importante, y es que Óscar empieza a integrar a los personajes en una forma, empieza a volcarse un poco hacia su interior, creo yo, y es por eso que algunos dicen, bueno, eso ya es más expresionista, volcarse hacia su interior y contar cómo es que se siente el artista. En la composición aprovecha intuitivamente el primer plano para integrar sus personajes con el fondo, el cual muchas veces es naturaleza. Entonces aquí hay un cambio radical en su forma de concebir el cuadro. Este es otro ejemplo, y este creo yo que es el más significativo, donde la luz es prácticamente lo que tradicionalmente es una sombra fría, lo convierte en una zona de color en el cuadro. Luego más adelante él sigue incursionando en cómo mezclar el fondo y los personajes. Este es otro ejemplo. Uno más, donde él juega libremente ahora con la luz y la sombra. Ya no es de este corte clásico impresionista de hacer justamente lo que ve, sino que él ya empieza a introducir otros aspectos que nunca lo llevan a la distorsión total de la naturaleza ni de las formas que hace. La luz es muy importante. Este es también un cuadro, un tema en el cual conversamos mucho, justamente por las discusiones entre pintores, si la luz es lo más importante en un cuadro. Aquí vemos cómo él empieza entonces a interpretar. A este cuadro lo llama El viento. Aquí tenemos una sombra de color. Otra de las discusiones de los plásticos es si las sombras son grises o si son de color.
En todo caso, si hay un vuelco de carácter un poco expresionista, Oscar nunca fue un pintor que hiciera imágenes de personajes atormentados, que es un poco una de las características del expresionismo. Oscar juega con la luz de una manera expresionista e impresionista, es mi punto de vista. El encuentro que ya magistralmente nos mostró Marta y Camilo en el video, la familia, y ahí es donde vemos nuevamente el juego de la luz y la sombra muy libre. O sea, el artista ya no va al campo, ya no va a la ciudad a pintar, se queda en el taller, trabaja con las ideas que tiene y empieza a trabajar mucho con personajes. Y ese es un cambio radical en su obra desde el año 2000. Luego empieza, después de la visita a Cuba, que fue para él realmente un gran acontecer, él hace la visita a Cuba, hemos trabajado unos años en colaboración con la Asociación Soco-Cubana, inclusive compartimos un espacio que la Asociación Soco-Cubana hizo por la calle de Drottninggatan, muchos años de trabajo en conjunto, cuando el ambiente era realmente adverso para los plásticos y era muy difícil abrir ese espacio. Luego hubieron cambios porque en el 96, el que yo le llamo el Gorbachov sueco, el presidente que tuvimos, que hizo reformas muy grandes, 10 años estuvo en el gobierno en línea, no les voy a decir el nombre porque no tiene importancia, pero él introduce, entre otras, de que los museos tienen que trabajar e invertir para combatir la xenofobia y la discriminación. Entonces esto es prácticamente un decreto ley que se hace en realidad en el 98, porque Estocolmo va a ser la capital de la cultura. Entonces, por supuesto, hay que hacer unos cambios, hay que integrar, y no mucho se dio esta integración como nosotros nos hubiéramos esperado, pero sí hubieron algunos cambios. El tema de Oscar después de la visita a Cuba pasa a ser también, creo yo, lo transitorio. Empieza a pensar en sus orígenes, creo yo. Él se siente muy cubano y se siente muy español. Y se siente también sueco, pero sobre todo español, nacido en Cuba, como él también decía, ¿no? El tema del tránsito lo empieza a elaborar con personajes que están esperando en una sala, en un paseo. Y ya casi para terminar, porque no les quiero cansar y todavía faltan las palabras de nuestro colega Ricardo Alonso, este cuadro es muy significativo para mí, es de mis preferidos de la pintura de Oscar. Se llama La Sombra. Y tan presente tengo cuando él me llama y me dice: mira, tenemos que vernos, vamos a tomar un vino, te quiero mostrar un cuadro. Él hace este cuadro y yo creo que fue en homenaje a una modelo que tuvimos en las escuelas, a Rosa, una modelo de Angola que de repente muere en un cáncer fulminante. Oscar y yo la vamos a visitar y la vemos un poco como está ahí en esa imagen. Y me dice Oscar al salir del hospital: mira, ella solo es una sombra. Este cuadro lo pinta años después y bueno, ¿quién es la sombra? Si es el personaje o si es esa forma humana de colores fríos que está detrás de ella. Quiero agradecer a Juan Carlos nuevamente, director del Instituto Cervantes, por esta ocasión, a Marta y a Camilo por el excelente video, a mi hermano Jaime, que está sentado aquí, de la Asociación Cultural Fénix, y sobre todo a ustedes que han tenido el tiempo y la voluntad de venir en un día de verano en Suecia, cuando todos prefieren estar en Hellasborden pescando o pintando. Oscar fue, ya casi para terminar, una persona muy entusiasta, muy amable, un buen colega, un buen amigo, un hombre con ideas pacifistas, un antiimperialista completo y sobre todo muy audaz y muy valiente y de mucho buen humor. Ese es el recuerdo que yo tengo. Y su obra, yo no creo que Oscar esté totalmente marginado dentro de lo que es la
la pintura sueca contemporánea. No obstante, no se ha logrado introducirlo en los diccionarios y en los libros de historia del arte contemporáneo, pero sí está muy bien representado en el concepto. Aquí está la lista muy larga que no se las voy a leer. Simplemente ustedes se pueden dar cuenta de donde su obra está presente, y esa es parte de su presencia en este medio donde él se desarrolló sus últimos años. Y este pues es el cuadro del Instituto Cervantes, que la Asociación Cultural Fénix le ha donado al instituto. Bueno, aquí vemos a Oscar en el Salón de Arte Vesby, y entonces quiero darle la palabra a mi querido amigo y colega Ricardo Donoso para que nos cuente un poco también de... Y por supuesto, uno ya lo ve de otra manera. Esto de documentación, cuando uno habla de arte y pregunta qué es arte a 100 personas, yo estoy seguro que recibimos 100 diferentes maneras de interpretar el arte. ¿Ahí se escucha mejor ahora? Y eso es lo interesante, pero lo que yo considero, después de haber visto muchas obras de artistas y todo, volviendo a la historia del arte, que la documentación es lo único que nos une a todos, ¿sabes? Porque la documentación del arte, si vemos desde la obra de las cavernas, entre Lascaux y Altamira, hasta el arte actual, vemos que todo es una documentación de la humanidad. Y, bueno, perdona, ahora. Y como referencia, este vídeo que hemos presenciado se nos muestra una amplia creación de Oscar. Y yo quisiera mostrarles, bueno, para hacerlo corto, eso es una parte del interior de nuestra sala de artes, que la comenzamos a usar en 1995 como escuela. Creamos una escuela para darle participación a profesores de diferentes orígenes. Y esta es una foto histórica porque muestra aquí, por ejemplo, a varios de los profesores que participaban en nuestra escuela, y el aporte de Oscar para nosotros fue formidable. Yo tengo que contar de que a Oscar lo conocí en un periodo de 4 o 5 años, pero lo que más llamaba la atención de Oscar era esa fuerza, ese impulso, y como pedagogo un hombre magnífico. Yo siempre recuerdo una frase que fue, bueno, lo bautizamos como el señor Inga Problem, porque recuerdo siempre de que había una alumna que dice: hoy se me terminó el óleo color amarillo, pero tengo acrílico. Inga Problem revuelve todo y se hace una pintura formidable. Los aportes de él fueron formidables en nuestra escuela. Nosotros creamos esta escuela para darle participación a gente principalmente de diferentes orígenes, porque yo tengo que reconocer que cuando yo llegué a Suecia no era fácil integrarse al mundo artístico, y siempre notaba una esa marginación. Entonces el hecho de crear un espacio físico donde se le diera oportunidades a, bueno, artistas de diferentes nacionalidades, de diferentes continentes, creamos exposiciones formidables, dándole, bueno, la integración a todo este grupo de artistas que, bueno, empezaron a reunirse. Yo lo que recuerdo en Galería Belange, Rafael fue una persona que fue un eslabón que unió a muchos de los artistas latinos. Se creó también otra organización que fue muy importante, Fénix, que fue un aporte formidable, donde pudimos crear estos puentes de comunicación entre artistas de diferentes nacionalidades. Y ahí, por supuesto, logramos robarle un poquitito de tiempo a Oscar para que pudiera ya enseñar su técnica a nuestros alumnos. La escuela funcionó más de 25 años. En estos 25 años, muchos de nuestros alumnos, bueno,
han tenido muy buen recuerdo del señor Inga Problem, porque él incentivaba y motivaba a nuestros alumnos, y muchos de ellos profesionales ahora, que trabajan en diferentes organizaciones como IKEA, como en el Glasrique de Småland, y muchos arquitectos y mucha gente que recibió la base. Y el orgullo más grande es haber contado con el aporte de muchos de estos artistas de origen extranjero. Y en nuestra sala no solamente se exhibieron artistas de diferentes lugares del mundo, también se creó una escuela donde hubiera un aprecio más directo consumiendo el arte en el lugar y creando en el mismo lugar. Fue una escuela muy importante que tuvo ya un periodo de 3 años, donde los alumnos iban 3 años a aprender las bases. Muchos de ellos son conocidos ahora. Y tengo que decir que el aporte de Oscar, cuando él llegó con ese impulso, con esa fuerza, y fue la creación de todo esto de escultura de papel maché. Y todos impresionados de que se pudiera apreciar ya no solamente una pintura, sino que una escultura con 3 dimensiones para poder entender la base de la creación. Quisiera contar muchas otras anécdotas que ocurrieron en la escuela y en la sala de artes. Y bueno, pero el tiempo es limitado, así que ya todo lo que he visto en el vídeo, lo que ha dicho Estuardo, me crearon una sensación más amplia de todo el trabajo de Oscar, y como reconozco no lo conocía en su tamaño general. Así que, pero antes que nada quisiera agradecer al Instituto Cervantes. Yo he participado en otras oportunidades con arte chileno acá y algunas otras oportunidades. El Instituto Cervantes nos abre las puertas para que nos podamos encontrar y discutir y crear este contacto entre nosotros. Y más que nada documentar la historia de lo que ocurre con los creadores latinos y bueno, de otros orígenes. Bueno, gracias y gracias por... Gärna också. En väldigt fin historia som jag hade, det var när jag och pappa åkte till Prado-museet. Och man kan gå på Prado-museet med en guide. Eller så kan man gå på Prado-museet med sin pappa. Det minns jag verkligen. Alltså han berättade historier om tavlorna och tankarna bakom. För han var väldigt mycket inom symbolismen. Och han har alltid liksom pratat med mig om symbolismen som så här, titta på tavlorna riktigt noga. Liksom, vad betyder en basilikakvist? Vad betyder det här och det här? Han gav mig böcker med symbolismen. Liksom. Så det var väldigt häftigt att kunna se. Alltså vi gick igenom hela Prado-museet och han berättade när han hade liksom varit där på natten inlåst och liksom fått måla av tavlor och sånt där liksom, som de hade tillåtit. Och vi gick liksom där och han visade alla Goya mycket som han tyckte om. Och liksom berättade historier att här blev han galen och den här tavlan, om ni tittar noga så har de placerat den på det här sättet så att han stirrar på den här tavlan och den här liksom, så det var så mycket tankar bakom, så att säga. Jag var ju helt chockad efter det här vistelsen av liksom information, för han kunde ju prata när han kom igång, liksom kunde han prata hål i huvudet på honom också. Men ja, han visade en annan sida av konsten genom hans ögon, och det var väldigt häftigt att se. Så ja, tack igen för att ni är här.